Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bueno, querida gente, amigos, compañeros y compañeras que nos escuchan, bienvenidos a un episodio más de Sin Púlpito ni Maquillaje. Les habla el Dr. Jules Martínez. En este momento estoy aquí con mi gran amigo, compañero de tarea y colaborador, el pastor Robert Guerrero. En este podcast hablamos sin filtros ni clichés y queremos estar con el Evangelio al centro de todo. Así es, bienvenido a todos. Hola Jules de nuevo, qué bueno estar aquí. Y hoy tenemos un episodio que he estado anticipando y anhelando, ¿no? Sí. En esta temporada nosotros estamos queriéndole, como dije anteriormente, ponerle carne a los temas. Sí. Historia detrás de los temas tan importantes que tratamos en Sin Púlpito en el Maquillaje, temas que se relacionan con los valores centrales de la confraternidad de avance, pastores y pastoras y plantadores que tenemos una confraternidad para mutuamente apoyarnos en avanzar el evangelio en nuestras ciudades. Y hoy tenemos a una líder muy especial para mí. Y lo digo sin exageración, es una de las mujeres más inspiradoras, es una de las personas más valientes que yo conozco, valiente. Sí. Extraordinaria en el ministerio. Realmente Nilsa, que es la persona que vamos a entrevistar, la líder que vamos a entrevistar hoy, es un modelo para mí y una mentora para mí. También somos muy amigos. Y en Avance nosotros solemos decir que cuando Nilsa llega a un lugar hay que amarrarse los cinturones porque algo se mueve, algo se abre, algo cambia. Así que Nilsa es pastora, plantadora. Uh-huh. Ella es formadora de líderes. Sí. Ella es autora ahora. Sí. Y actualmente, aunque está caducando ya, terminando su rol ahí, es directora de City to City en Miami. Pero sobre todo es una mujer que su historia encarna lo que cuando uno piensa, yo pienso en la palabra resiliencia. Mm-hmm. Una persona que sabe perdurar a través de la lucha y echar hacia adelante y no rendirse, de una fe muy profunda, una vocación de servicio del reino. Bueno, Nilsa, ¿qué más puedo decir de ti, manita? Bienvenida a este tiempo. Gracias. Qué bueno tenerte con nosotros, Nilsa. Mira, Nilsa, nosotros, quiero comenzar por lo de nosotros, en nuestro encuentro de nosotros. Nos conocimos hace algunos años en LPAC, que es la organización uh-huh. que dirige un mentor común que tú y yo tenemos, que es el Dr. Rey Rivera. Oh, sí. Recuerdo cuando empezamos a tener el incubador en el Bronx, ¿verdad? Que llevar el entrenamiento de plantadores y llevarlo al terreno donde está los márgenes, ¿no? En el Bronx. Y fuiste, Nilsa, la primera mujer plantadora del programa de City to City que nosotros hacemos en Nueva York, ¿verdad? Y en cierta manera te colamos ahí, fue como colada ahí, ¿verdad? Pero ya gracias, tú le abriste la puerta a las mujeres en ministerio, en nosotros trabajar con ellas de una manera directa en plantación de iglesias y en el pastoreo, respetando, claro, las diferentes tradiciones, porque City to City somos transdenominacionales y respetamos los que son de tradición complementaria y los que son egalitarios. Uh-huh. Sí. Y luego te invité a Miami para acompañar un proceso de plantación, pero City to City te descubrió y te convertiste en la directora de City to City. Wow. Y inicia, bueno, háblanos de tu perspectiva, cómo tú recuerdas esos comienzos y ese cruce de camino que tuvimos, Nilsa. Mira, primero que nada, otra vez, gracias por tenerme aquí. Me siento humildemente privilegiada. Mira, cuando empiezo a mirar para atrás, me acuerdo cuando tú llegaste allí a LPAC, que empezaste a hablar de la incubadora, de todos estos conceptos. Yo dije, ¿quién es este hombre? ¿De dónde lo sacaron? Y entonces, pero en ese tiempo estaba yo, como hablaste, pasando
un proceso que yo no sabía como pastora, y se me está cayendo este cosito. En términos de plantación, no tenía lenguaje, pero todo lo que estabas diciendo estaba resignando conmigo. Entonces, cuando empiezo, ¿verdad?, a mirar hacia atrás, me doy cuenta que en sí esos comienzos no fueron casuales. Y yo creo que fueron profundamente providenciales, y especialmente el incubador, ¿verdad?, del Bronx, donde yo llegué, para serte sincera, como estamos aquí, sin púlpito y sin maquillaje, con una mezcla de hambre, pero también con una mezcla de temor. Pero al mismo tiempo con una determinación que ahora que puedo reflejar para atrás, fue una determinación que solo Dios, no humana, podía sostener, especialmente cuando uno no tiene comunidades alrededor, ¿verdad?, de uno que abracen y que ayuden, y que en muchos espacios me sentía sola. Sí, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad de abrir camino, de ser esa única mujer plantadora en ese espacio. Y también recuerdo, y creo que es bueno enfatizarlo, no para, como ya dijiste, respetamos las diferencias teológicas, pero es una verdad, ¿verdad? Me acuerdo que en ese espacio, para algunos yo era más que una rareza. A veces podía ser un insulto, y para muchos también yo era simplemente una incomodidad. Pero para mí fue un recordatorio de que, ¿verdad?, de algo que con los años, ¿verdad?, no en ese momento, se me quedó grabado. Que Dios, ¿verdad?, no espera que el ambiente esté listo para llamar, sino que Él llama y luego nos forma en ese proceso. Y en el Bronx, para mí no fue solo, ¿verdad?, en ese espacio de la incubadora colectiva, no fue solamente un contexto ministerial, pero fue un horno formativo, no microondas, porque microondas es rápido, pero fue un horno formativo, y allí yo aprendí a liderar, y a liderar sin títulos, a escuchar las historias de gente real, a cargar con compasión, sin romantizar el dolor, porque a veces hacemos eso. Y en ese tiempo yo todavía venía sanando muchas cosas por dentro, y aún así, ¿verdad?, Dios me estaba entrenando para lo que venía, para sostener a otros. Y así llegó Miami otra vez. Ahí está el culpable. Wow. Cuando me dijiste Miami, pero aún reflejando, ¿verdad?, en esta transición que estoy pasando en estos momentos, que Miami fue otro cruce de camino. Yo no estaba en sí buscando mudarme, yo estaba siendo movida. Así es que lo veo. De hecho, sí. Nitza, si recuerdo bien, cuando estuvimos en la conversación donde surge lo de Miami, que te digo, me voy para Miami, casi era una despedida de ti, y decir, ya no voy a estar mentoreándote, porque estabas haciendo una plantación. ¿Cómo era que se llamaba ese proyecto? En Washington Heights. En Washington Heights. Estaba planeando y se cambió el rumbo para Miami. Wow. Sí, y verdad y por eso es que digo que no eran casualidades, que Dios estaba ordenando todos estos pasos, y ahora, ¿verdad?, me siento que Miami ha representado el pasar de sobrevivir a mayordomía, de responder a crisis, acompañar procesos, de hacer lo que se puede a construir algo que perdure. Y eso lo entiendo hoy, y yo sé que Dios me estaba preparando en ese entonces para liderar, no solamente con visión y con sistema, pero sin perder la compasión y la ternura por la gente. Ya. Nilsa, me han mencionado en Miami algunas de las virtudes sobre la cual creciste, etcétera. Como directora de City to City Miami, ¿cómo tú caracterizarías ese trabajo? ¿Cómo se veía tu día a día? ¿Con qué tipo de líderes tú estabas conectando? Cuéntanos un poco de esa experiencia en Miami. Mira, mi rol ahora mismo, ¿verdad?, y cuando empezó ha sido formativo, porque empezó, como dijo Robert, con una idea, yo ir de plantación, ¿verdad?, ir a apoyar y ayudar, usar, ¿verdad?, las destrezas que humildemente Dios me ha dado, pero no lo había visto
como el rol que ahora, ¿verdad? O creció en estos 5 años que he tenido la oportunidad de liderar aquí. Y pienso que el rol fue principalmente catalítico, aunque en ese momento yo no, a lo mejor no lo estaba viendo de esa manera. Entonces, yo no soy la que hace, ¿verdad?, el ministerio, sino que acompaño a otros a hacerlo bien. Si fuera a definirlo en una sola oración, trabajando con pastores, con plantadores, con líderes que a lo mejor no son reconocidos, pero que aman su ciudad y que muchas veces, ¿verdad?, cargan cansancio, cargan soledad, la presión, ¿verdad?, de sostenerse, todo. Y en lo práctico, pues mi trabajo también, ¿verdad?, es parte, como ya dijo Robert, mencionó, de formación, de coaching, diseños, ¿verdad?, acompañamiento otra vez a iglesias existentes, alianzas de los ministerios locales y, ¿verdad?, también ese lado invisible que sostiene todo, ¿verdad?, la visión, estrategia, el cuidado de equipo, crear, ¿verdad?, o ayudar a crear ese ecosistema que en Miami. Robert puede hablar de eso porque empezamos ahí, ¿verdad?, en una temporada juntos, casi, no que no existía porque el Señor siempre estaba ahí, pero, ¿verdad?, no estaba así ese ecosistema donde, ¿verdad?, el evangelio se traducía a un impacto en la ciudad. Sí, bueno, de hecho en Miami, cuando Nilsa llega y comenzamos a acompañar el proceso de City Miami, que fue fundado por nuestro querido hermano Felipe Asís de Crossbridge. Sí. Felipe pudo identificar en Nilsa Crossbridge Presbyterian Church. Crossbridge Presbyterian Church, en Nilsa, alguien que podía llevar la semilla que se había sembrado ahí a más adelante, ¿verdad? Pero fue al principio como apagar fuego, ¿verdad? Crear cultura, porque la pasión lo que Nilsa traía a la mesa es el evangelio en todas las áreas de la vida, de la cultura y de Miami, ¿no? Y muchos de los pastores que estaban siendo descuidados y sobrevistos, que no se les atendía, eran precisamente los pastores hispanos en lugares del margen. Sí, sí. Y de repente, bajo el liderazgo de Nilsa, tú hiciste un trabajo de interacción, de conexión, de catalizar, y hoy es otra historia. Hoy es realmente otra historia. Y gracias. Y yo he visto esos espacios de colaboración, Sí. cómo fue creciendo y cómo muchas personas de diferentes denominaciones se sentían no solamente afirmadas y apreciadas, pero un espacio para buscar equipar y seguir desarrollándose y madurar. Así que yo lo he visto personalmente. Sí, sí. Excelente trabajo. La verdad que duele el que ya está terminando tu tiempo ahí, ¿verdad? Pero, wow, qué extra. Yo duré 3 años y medio en Miami, Jules, como sabes, un poquito más. Y mi highlight, mi momento más alto es precisamente el trabajo que nosotros pudimos hacer ahí con los pastores, a pesar de que esa no es mi ciudad y nunca lo fue ni lo será, porque mi ciudad es Nueva York, pero lo que me atraía ahí era ese trabajo, esas conexiones con esos líderes que, mira, habían líderes que yo decía, yo no voy a dedicarle tiempo, y Nilsa decía, no, con ese que tú vas a trabajar, y que hoy son líderes que incluso en nuestra confraternidad de Avance tienen un rol importante. Nilsa, háblanos tú formas parte del equipo de confraternidad de Avance. ¿Qué ha significado la confraternidad de Avance para ti? Y háblanos, si puedes, un poquito de tu rol en uno de nuestros programas élites que tenemos, que es Iglesia Floreciente. Mira, déjame decirte, ya no puedo contar tanto los años porque me pongo más años, pero me recuerdo desde el primer retiro que era solamente, estábamos en conversación, pensando, y estaba yo todavía, no sé si tú fue la Robert, que estábamos allá en la República, y estábamos, hasta yo estaba, me acuerdo, el último creo que día que estábamos reflexionando, que estaba yo debatiendo si estaba haciendo, ¿verdad?, la dirección que Dios me estaba llamando hasta en Miami, y el tener ese espacio de poder hacerlo. Te puedo decir que Avance ha sido casa, ha sido hogar,
Ha sido conversaciones serias, porque me acuerdo que esa conversación ahí era bien seria para mí, honesta, sobre misión, sobre nuestra iglesia como latino, ¿verdad? En forma corporal, en contexto, formación. So, para mí, hasta en sus comienzos, hasta lo que es hoy, es más que una red, es comunidad. Que, como el título aquí de este podcast, que no te pide que maquilles el dolor, porque han habido sonrisas, pero también han habido lágrimas. Sí. Y ni esconde las preguntas, y eso para mí de verdad ha sido un regalo, un regalo. Bueno, ¿qué más podría decir? Pero de verdad, para mí no creo que en los momentos como ministeriales que todos pasamos, pero más como mujer, tiempos difíciles, el poder tener un espacio y amigos que considero hermanos y hermanas también, el poder yo sincerarme, ¿verdad? No creo que hubiera sobrevivido alguno de esos, para serte, ¿verdad?, bien sincera. Y bueno, también en la bendición de eso, ¿verdad? También tuvimos ¿verdad?, el beneficio de adquirir, ¿verdad?, fondos y tener el programa de Iglesia Floreciente, que es, ¿verdad?, específico para trabajar y ayudar y levantar a nuestras iglesias latinas. Y como, bueno, voy a decir en inglés, porque sabes que a veces en inglés y español me confundo, pero project manager, no sé cómo. Ajá, sí, sí. Sí, yo recuerdo, excusa Nilsa, pero yo recuerdo cuando se presenta la oportunidad, porque nosotros anhelábamos tener una herramienta para entrenar a pastores y plantadores en cómo se conectan con la comunidad, porque lo motivamos a eso, pero ellos no tenían referencia, no tenían modelo, no tenían, y desarrollamos este entrenamiento. Y pensando, oye, ¿quién puede dirigir esto? ¿Quién puede? Bueno, una persona que lo ha vivido, una persona que sabe conectarse con la comunidad, que tiene pasión por la iglesia, que es plantadora. Bueno, Nilsa cayó en las manos correctas, Nilsa, y cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti. Mira, de verdad, uno dice, ¿verdad?, que uno hace estas cosas para ayudar a los otros, y claro, esa es la formación principal, o el enfoque principal, pero ha sido más para mí de bendición que lo que yo pienso que he dado. El podido ver el impacto, ¿verdad?, cuando la formación pastoral es contextual en su comunidad. Cuando pastoralmente hablando es real. Y como dijo Robert, este era uno de los desafíos, especialmente en esta ciudad de Miami, y también similares en otras ciudades, pero aquí creo que era tenía más raíces profundas. Y ver pastores, como dijo ya Robert, que él decía, no, y yo decía, no, ese se queda, que se necesita. Y he visto estos líderes, no solamente yo, pero ahora, 5 años después, cientos de líderes recuperar no tan solo esperanza, pero iglesias, ordenar su misión, equipar, ¿verdad?, a sus otros líderes, salir siempre, porque no sé si es por cultura, ¿verdad?, en algunos trasfondos en la iglesia hispana estamos siempre en nuestra tendencia de supervivencia. Sí. Estamos ahí como saliendo a flote, pero ver la sostenibilidad a través de este programa, el crecimiento para entrar en claridad, eso para mí me emocionó desde el principio y me sigue emocionando, porque yo creo que la iglesia hispana, como ha dicho Robert muchas veces, no necesita más ruido, lo que necesita es profundidad. Nilsa, has pasado mucho tiempo entrenando a otros y equipos pastorales y con tu propio equipo en City to City Miami. Educación continuada, ministerios en contextos urbanos, todas estas cosas, pero tú también tienes tu propia preparación, tú también te has dedicado tiempo en capacitarte tú misma. Háblanos un poco de tu trasfondo de preparación bíblica teológica, misional. Cuéntanos de
de esa trayectoria, de pensar la fe formalmente, de tu pasión por también prepararte por estudiar, y quizás qué tensiones, qué resistencias, qué retos tú enfrentaste cuando estabas en ese proceso. Claro, yo sé que también tú eres autodidacta, tú siempre estás estudiando, siempre estás al día, pero cuando estabas haciendo ese asunto de preparación formal, cuéntanos de eso. Mira, voy a como pedalar para el frente y después pedalar. Dale. Eso es una palabra. Te la acabo de inventar, pero está bien. Me la acabo de inventar yo, teóloga, ahora. Los teólogos nos inventamos palabras también, sí. Pero al frente y después pedal back. Mira, sí, en cuestiones de formación teológica o de seminario, dime cuántas quieres porque hay que, realmente cuando soy mujer yo digo que yo soy un sancocho. ¿Y cuántas ordenaciones? ¿Cuántas ordenaciones te tienes? Tres, por lo menos tres. Ya tú sabes, reformada, pentecostal, wesleyana, tú la tienes, yo la tengo. Pero más que eso, y creo que para mí es aún en algunos espacios y de corazón más central que hasta tener un certificado. Es que mi formación teológica no comenzó en un salón de clases. Comenzó con preguntas, ¿verdad? Preguntas que nacen. La vida te obliga, a mí, especialmente a mirar a Dios de frente y decir, ¿dónde estabas cuando nadie me defendió? Me estoy haciendo ahora lo más real que pueda. ¿Cómo confío en un padre si la figura paterna fue ausente o me hirió? ¿Cómo hasta, ¿verdad?, el ser pastora también tengo que predicar? ¿Cómo predico hasta esperanza sin negar lo que me duele? Y ahí creo que empezó mi formación teológica. Y claro, con el tiempo, pues la educación formal me empezó a darle el lenguaje, me dio la estructura, ¿verdad? Todas estas cosas, las herramientas. Pero para mí lo fundamental en mi historia, en mi trayectoria, fue la pasión. Y la pasión que nace antes, que nació en la necesidad de reconciliar la fe y ver la vida real. Y para mí, como te digo, una teología, en mi opinión, ¿verdad?, personal, que no puede sentarse con el sufrimiento humano, no es buena teología. Wow. Sí. Es información, pero no es transformación. ¿Oyeron eso, señores? ¿Oyeron? Esa es oro lo que acaba de decir Nilsa. Una teología que no sabe sentarse con el sufrimiento, que no sabe estar ahí, el sufrimiento humano, no es teología. Es información, pero no es. Es información, pero no es teología. Y a lo mejor estaré mal, pero ahí vamos como buen boricua. Y por eso es que digo que empezó, no desde el salón, ¿verdad?, pero empezó de mis experiencias. Y claro, como mujer he enfrentado tensiones por el no encajar en los moldes, ¿verdad? No, por hacer a lo mejor demasiadas preguntas. Y hasta en unos espacios, ¿verdad?, la expectativa era que yo, bueno, estuviera agradecida por solo el estar en la mesa, pero calladita. Y no estoy hablando aquí, ¿verdad?, de ninguna teología ahí, de aquí o de allá. Pero yo aprendí que Dios, ¿verdad?, no me dio voz para que yo la esconda. Pero sí, para que sea sabia, aprender a ser respetuosa, pero sin ser invisible. Y creo que eso ha sido algo que me ha ayudado en los momentos y en desafíos más difíciles, ¿verdad?, en cuanto a ministerios, hasta posiciones de liderazgo. El saber aprender a primero estar bien ajustada, y que yo sé que mi voz se me ha dado, no de nadie que me la ha dado, que Dios me la ha dado. Y a través de su Espíritu Santo, si es verdad, no sé si ustedes son los teólogos, si es verdad, Jules, que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, mi cabeza es Cristo,
y hablo desde ese fondo del espíritu que me da las palabras. Y bueno, pues he visto cómo, ¿verdad? Las puertas cerradas han abierto eh, y cómo a veces digo yo, he cogido los punches, pero para abrir puertas a otros y en este caso también a mujeres a venir también a dar lo que Dios les ha dado a ellos, sin hablar de géneros o de posiciones, pero venir y poder dar a la iglesia en forma corporal lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lisa, mencionaste algo, una frase que me llamó la atención y es que dijiste, muchas veces uno es invitado a la mesa, pero no para contribuir, sino solamente para escuchar. Como que siéntete bien de que estás siendo invitado aquí. Yo creo que es parte de una experiencia más amplia de latinos en Estados Unidos y quizás en otros lugares donde en conversación con gente que no es latina, de otras tradiciones, de otras iglesias, de otras etnicidades, digamos anglo-europeas o etcétera. A veces se nos exige que si nos vamos a sentar a la mesa estemos calladitos. Pero yo te he escuchado a ti hablar de que puedes ser invitado a la mesa, pero también podemos crear nuestras propias mesas. Y yo te he visto así a ti haciendo eso. Sí. Mira, ay, Dios mío, ya mismo me van a votar. No. Mira, yo creo, y creo que ahora más, y como ya digo, Dios creo que me ha estado preparando desde nacimiento, pero creo que ahora más tenemos que hacer, especialmente en la iglesia latina, tener sí sabiduría, pero yo creo que, como dijiste, que el tener nuestras mesas está bien. Como la tienen otras ¿verdad? Etnias, nuestros hermanos afroamericanos, nuestros hermanos también de habla inglesa. No creo que en mi personal opinión está mal, porque somos diferentes en términos de cultura, tenemos diferentes necesidades. Yo creo que esos espacios son saludables también tenerlos, podemos colaborar. Y creo que a veces, en mi opinión, hace más daño que yo vaya a otra mesa con el pretendimiento de que sí soy parte cuando no lo soy. Porque creo que eso me apaga más a mí. No sé si apagar es la palabra correcta, pero me hiere más. Porque estoy yendo con, siendo otra que no soy. Para poder encajar en algo que no encajo porque nunca se me invitó para aportar algo, ni de mi cultura, ni como mujer, ni como líder. Entonces, creo que eso es como empujar algo en algo que ya está hecho y nunca va a encajar. Y creo que a largo plazo hace más daño que beneficio para la iglesia en general. Entonces, por eso sí creo que soy de la creencia que sí colaboramos, podemos tener mesas donde las formamos juntos, pero también creo que es de necesidad que tengamos mesas donde sean creadas por nuestras experiencias y como cultura y como nuestra latinidad. Sí. Y es como en el caso tuyo, Nilsa, la latinidad y el hecho de ser mujer. Muchas veces nos invitan a una mesa donde la conversación ya ha sido formada para lo que yo llamo añadirle el suspiro al bizcocho que ya fue cocinado, ¿verdad? Al pastel. Y como dicen, tú lo expresaste bien, es como nos hacen sentir como te estamos haciendo un favor con abrirte el espacio de estar aquí, pero no para formar la conversación, sino para añadirle cierta textura. Y como mujer me imagino que eso pasa también. Hay que tener una mujer, hay que tener una mujer en el grupo porque somos demasiado hombres. Y bueno, mira, Nilsa, algo en ese sentido, como mujer en el liderazgo, ¿verdad? Una de las cosas que yo admiro de ti es cómo tú has ejercido tu liderazgo como mujer en un entorno donde el liderazgo masculino domina, y que yo te he visto entrar en espacios donde, señores, necesito una mujer, Nilsa. Pero como tú eres una persona que, ¿verdad? Aún en este mundo de plantación de iglesias, aquí en los Estados Unidos, cargado de tanta testosterona, ¿no?
cómo tú entras en ese espacio, aún con, oye, lo he visto en ti, te invitan para añadirle el suspiro al pastel, pero tú cambias la conversación. Tú inmediatamente, o sea, sabemos que no ha sido fácil para ti. Y algo que ya me llama la atención de ti, Nilsa, que a pesar de que vamos a hablar de eso un poquito en lo que te sientas en confianza de hablar de que has sufrido mucho y has sido a mí muchas heridas, pero nunca has sido gobernada por resentimiento en esos espacios. Aun cuando a veces en avance, qué bueno el avance, porque a veces tú puedes venir y desahogarte, pero Sí. te da la fuerza para tú volver a entrar a esos espacios con mucho amor y mucha paciencia. No has sido limitada tú por el machismo que te rodea. Háblanos con honestidad, Nilsa, de tus luchas y desafíos, de lo que has aprendido ahí, de lo que te ha sostenido espiritualmente hablando en esos espacios, cómo tú perseveras en esos espacios sin perder tu ternura y a la vez tu firmeza, ¿no? en ese espacio. Mira, voy a hacer como la advertencia. Esto no es para que le caiga aguacero a nadie, pero sí para que sea algo que a lo mejor inspire y ayude a algunas personas que a lo mejor están en ese término medio, ¿verdad? Y no saben eh, cómo bregar en estas situaciones. Tú lo has dicho, no ha sido fácil. Ser mujer en espacios, ¿verdad?, de liderazgo, donde el liderazgo masculino domina, para mí requiere doble fidelidad. Primero la fidelidad a Dios y después la fidelidad a uno mismo. Y ahí es que a veces nosotros, ¿verdad?, no puedo hablar de toda mujer, pero en mi experiencia a veces nosotros sí somos, ¿verdad?, nosotras, ¿verdad?, fieles a Dios y Dios tú nos vas a cargar, pero cuando viene a nosotros mismas no tenemos esa fidelidad o se nos hace más difícil. He enfrentado cuestionamientos, silencios incómodos, etiqueta, esas muchas, puertas otra vez que no se han abierto. Y creo que lo más desgastante para mí no siempre fue lo externo. Para mí a veces fue como dije, la presión interna, esa fidelidad, de demostrar que pertenezco. Porque en muchos de estos tuve que trabajar el doble o 3 veces más que la persona, ¿verdad?, el hombre en este caso, solo por ser mujer. Pero en todo esto, porque no me quiero enfocar ahí, creo que son verdades que si no las hablamos van a seguir pasando y no podemos crecer como iglesia, pero también personalmente, ¿verdad?, para alguna mujer que me esté escuchando, tampoco puede crecer de esa manera. Entonces, algo que he aprendido ¿verdad?, con todos estos desafíos, como ya mencionaste, Robert, me alegro que lo haya dicho, es el resentimiento. El resentimiento desgasta más que el machismo. Cuando yo empecé a reflexionar, yo dije, espérate, esto yo creo que el machismo, pues yo puedo lidiar con eso, pero el resentimiento me estaba desgastando más. Y entonces llegué a un momento de inflexión donde yo dije, espérate, yo no quiero liderar desde esa herida. Yo quiero liderar desde la sanidad en estos procesos y quiero, ¿verdad?, hacer ese trabajo interior de redención y también establecer límites. Yo creo que eso me ha ayudado en esos momentos difíciles. Le estaba diciendo ayer precisamente a mi team en City to City que a veces nosotros, eso les fue en avance. A las mujeres cuando estábamos no fuimos a nuestros grupos, que a veces nosotros confundimos la humildad con humillación. Sí, pero la humildad es grandeza. Yo no veo, el que yo a veces determine no hablar, no es que no tenga firmeza. O que yo tenga otra paso y a veces diga, espérate, que yo voy, es estrategia.
¿verdad? El moverme ahí en esos espacios, el saber que todavía tengo mi fidelidad con Dios, pero también Dios me está requiriendo fidelidad hacia mi misma persona para que esté sana, para que pueda, especialmente en posiciones de liderazgo, porque si no, así voy a tratarlos a mis male counterparts, ¿verdad? A mis hermanos, no los voy a tratar con amor, porque vengo con baggage, como lo tenemos todos. Entonces, el entender eso me ha ayudado muchísimo, y el saber que, ¿verdad? Que también Dios me ha dado gracia. Tengo aliados, tengo mentores, como tengo a mi hermano Robert aquí, que te lo digo, Robert, ¿verdad? Te lo he dicho muchas veces, pero aquí públicamente también. Había veces que habían cargas que no creo que si no tuviera estado contigo, o Dios no me hubiera dado la oportunidad de tú estar ahí, yo no sé qué yo hubiera hecho. Entonces, y en cosas, ¿verdad? Personal. Entonces, de ahí yo sé que Dios, ¿verdad? Me sostiene y me ha dado esa convicción profunda de honrar también esos espacios, aun cuando sean difíciles, y sostiene mi convicción, y no necesito endurecerme para ser firme, y también minimizarme para ser aceptada, que yo puedo liderar con ternura, pero también con firmeza, con claridad al mismo tiempo, y eso para mí es autoridad espiritual. Bueno, es una palabra para todos nosotros, particularmente. Puedo ver cualquier líder que nos está escuchando, este crecimiento de virtud que tú estás describiendo, Nilsa, es independiente de cualquier tipo de hostilidad, de herida que uno pueda tener. Ese enfoque en crecer en el fruto del Espíritu que tú acabas de describir, en tu capacidad para echar a un lado resentimientos, para crecer, amar a Dios sobre todo, confiar en el llamado que Él ha puesto en ti, testimoniado a través de otra gente. Gracias por compartir eso. Yo creo que es una palabra para todos nosotros. Nilsa, hablaste de sanidad. Me interesa escuchar si puedes compartirnos en tu trayectoria de fe, cómo el Señor, cómo el Señor te ha sanado. Esa sanidad, ese proceso de sanidad, cómo el Evangelio de Jesucristo ha obrado en tu vida, cómo tú lo expresas, cómo tú lo articulas, ¿no? Ese proceso. Mira, me ha puesto en el desierto. Ahí es que he encontrado sanidad. Me ha puesto en espacios que ni yo hubiera escogido. Me acuerdo una vez para así, ¿verdad? Porque me gusta hacerlo con historia. Me recuerdo una vez donde yo precisamente estaba en Nueva York, y estaba en esos momentos donde tú dices, ya, Dios, ya yo no puedo más, ya hasta aquí llegué. Y no quería saber yo de la iglesia como institución, como muchas líderes. Llegué a ese punto donde yo dije, no, yo con Dios y en mi casa y se acabó, pero yo no quiero saber de la iglesia como institución. Y me acuerdo que un pastor que fue mi obispo en ese tiempo, siempre me decía, mira, ven, pasa por la iglesia, pasa. Y bueno, yo nunca pasé, pero ese día me acuerdo, Nueva York era uno de los días más fríos. A mí, yo no sé ni cuánto estaban los degrees, pero más frío en Nueva York. Y ese día me levanté, yo sin ganas y sin fuerzas. Y seguí, me recordé del nombre de la iglesia, que en ese tiempo se llamaba Williams Institutional Methodist Episcopal Church. Y me fui por ahí, la encontré. Y cuando llegué a esta iglesia, la histórica, en Harlem, una iglesia afroamericana, cuando llego habían como a lo mejor ni 5 personas, y casi todas ellas eran mujeres y estaban vestidas en blanco, y el pastor con su robe, el obispo. Imagínate, yo vengo de estos pentecostales, yo digo, ¿y a dónde yo me metí? Y ahí cuando voy entrando vienen estas 2 mujeres vestidas en blanca, con guantes. Una me agarró a la izquierda, otra me agarró a la derecha y me dijeron, hija, ven y siéntate. Y
pasando en esos tiempos. Harlem estaba en su gentrification y en esos tiempos había muchos inversionistas que estaban tratando de coger los top buildings y las iglesias se estaban haciendo afectadas. Y ese día no había hit y el pastor había diciendo a las personas que se fueran. Pero estas madres de la iglesia y estas hermanas le dijeron, no, pastor, Dios le dio un mensaje, dénalo, predique, aunque sea cortito. No había calefacción y estaban en frío. No había calefacción, estaban en frío y yo llego ahí, imagínate, gente con rope y medio mundo. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Estamos, no lo digo a mal, pero me llegué a la iglesia católica, ¿verdad? Nada de malo, católicos somos mis hermanos, pero ¿verdad? En ese momento yo vengo de otro trasfondo. Imagínate yo con pelo pintado, rubio, si llegaba así, yo ahí, ella con su... Estaba yo fuera de lugar. Pero cuando llego ahí me senté, el pastor está predicando y está hablando del hijo pródigo. Y me acuerdo que a lo último, él, ¿verdad? Como una buena iglesia así afroamericana, en ese contexto metodista, él sale y dice, come on home, my daughter, come on home. Ahí empecé a llorar. Ven a casa. Me levantaron las hermanas, me llevaron al altar y en esta tradición hacen un sprinkle y ya somos parte de la iglesia. Y de ahí comenzó mi viaje otra vez a ver la institución de la iglesia. Precisamente me está llevando no a una denominacional, me está llevando no a una de mi propia cultura tampoco, sino la única hispana en ese, ¿verdad?, contexto que a veces es muy difícil de manejar, interactuar. Y ahí fue mi primera ordenación. Una iglesia afroamericana. Por eso que ahí me siento hasta más cómoda y cuando empiezo que me da, tú sabes, los pentecostales con los reformados y con todo ese sancocho juntos, empiezo, my, somebody ought to say an amen. Con eso te digo, ese es el evangelio vivo para mí. Esa es la verdad, es que aunque en esos momentos aún tenía más procesos de seguir, cuando puedo mirar atrás, cuando estoy en esos momentos difíciles, cuando tengo que tomar decisiones, puedo mirar atrás como lo hacía el salmista y ver el propósito de Dios. Y propósito que yo creo que si yo años después pude conectar, trabajar en la comunidad con la iglesia afroamericana, la iglesia hispana y mezclar esos dos juntos y creo que me dio más apreciación. Ya. Nilsa, sé que estás consolidando todas tus experiencias de liderato personales, de tu trasfondo, de diferentes maneras, pero una de ellas es a través de la escritura. Eres escritora y quisiera saber cómo tienes tu libro que está por ser publicado, Mangorindo, From Bitter Fruit to Sweet Shade. Cuéntanos de qué se trata el libro, cómo tus vivencias personales lo inspiran. Queremos saber de eso. Mira, Mangorindo nace de una vida que ha sido marcada por contrastes. Es un memoir, ¿verdad? Sí, pero creo que también o espero que sea una ofrenda pastoral. Yo traté en este libro de escribir con dignidad, aun cuando estoy hablando ¿verdad? de verdades y también de hablarlo, ¿verdad? Para llevar esperanza. Pero Mangorindo, mira, es un árbol que solo existe en mi memoria, pero sí existió de verdad en el campo y así hasta abro el primer capítulo de Mangorindo, donde mi abuelo, me acuerdo en esos tiempos, yo era una niña, 5 o 6 años, y en la finca, allá en Bayamón, en lo que le llamaban la casa grande, ahí él iba, después de trabajar de su fábrica, iba ahí y él labraba, ¿verdad? Los plátanos, la cosa, y tenía muchas cuerdas de terreno. Y él venía con su, ¿cómo se llama? Su hacha,
y venía con sus pantalones de saco, que no tenían correa, que era como un cordoncito, y venía cantando la canción de Jibarito. El jibarito va cantando así, bailando así, son las colinas. No sé si esa es la letra, pero esa es la melodía. Y en el libro está bien. Y venía cantando ahí. Y en todo eso yo estaba pasando, ¿verdad? Abuso infantil, cosas, ¿verdad? Que como niña ni comprendía ni tenía lenguaje. Pero estos dos palos, uno de mango y otro de tamarindo, por razón u otra, cuando los pusieron, se injertaron y crecieron como juntos. Y en un mismo árbol había mango y tamarindo. Y no sé si tú sabes los palos de tamarindo, pero son fuertes. Y el mango. Entonces, yo me escapaba. Esa era como mi escape. Me iba ahí a soñar como niña. Hasta soñaba hasta estar en los Estados Unidos sin saber que era Estados Unidos, porque imagínate, yo de allá Bayamón nunca había cogido un avión ni nada, ni sabía inglés, porque tú sabes, yo creo que sabes yo que cuando cuando era niño, yo relajando, hablando inglés, lo que le ponía noción a todo. Sí, en Puerto Rico hacíamos eso, yo creo que también. Le ponía noción a todo, y eso, así hasta que hablábamos inglés. Entonces, de ahí me recuerdo que una vez mi abuelo me dijo, ¿y esa eres tu muchachita? ¿Qué tú haces ahí? Mira, bájate de ahí, Jabá, porque me decían Jabá porque la tenía así el pelo bien claro. Jabá, bájate de ahí. ¿Y qué tú haces ahí? Yo aquí en el mangorindo, en el árbol de mangorindo, y él me decía, mangorindo, ¿y qué es eso? Bueno, abuelo, tú no ves, mango y tamarindo, mangorindo. Y así es que salió, ¿verdad? El nombre. Pero ha sido un símbolo para mí, un símbolo de mi historia. Hay cosas que fueron amargas, que no las voy a maquillar, pero las hablo con dignidad, pero también hay sombra, hay refugio, de lo que simboliza, hay redención, hay dulzura que llega con el tiempo, y este libro pues camina por esas experiencias de abuso, de silencio familiar, a veces muy común entre nuestras familias hispanas. Habla de migración, violencia doméstica, maternidad joven, fe quebrada, pero también, como ya me digo, hay hilos de gracia, hay lo que Dios fue tejiendo, personas que aparecieron, momentos donde, ¿verdad?, el cielo se sintió cerca, pequeñas misericordias que fueron las que me sostuvieron. Y para mí esa relación entre el dolor, la sanidad, fue lo que me ha llevado a ser fiel, aún como liderazgo, como pastora, como predico también, ha influenciado todo eso. Nilsa, ¿cuándo sale el libro? Bueno, está en la recta final, ya esperamos que ya para marzo. Ahí vamos a estar pendientes. Sí, vamos a estar pendientes para anunciarlo y recomendarlo, porque imagino caminando contigo, escuchando tu historia y viendo, cuando estabas explicando el mango con el tamarindo, antes de tú decir es un símbolo para mí, lo pude ver. Sí. Digo, wow, esto representa la vida de Nilsa realmente. Y con mucha anticipación estamos esperando ese libro. Nilsa, el tiempo se nos acaba, y queremos concluir este tiempo simplemente preguntándote algunas preguntas relámpagos, ¿verdad? Con respuestas cortas que pudieran, para divertirnos un poquito. Algunas son muy importantes, ¿verdad? Pensando en la iglesia de hoy, esta es la primera, pensando en la iglesia de hoy, ¿qué te carga, qué te preocupa? La iglesia hispana especialmente. Mira, creo que es cierto de las otras, ¿verdad?, iglesias, no necesariamente la hispana, pero creo que para la hispana, especialmente en los momentos que estamos viviendo, es el agotamiento espiritual. Eso me está preocupando mucho.
poca salud. Me preocupa a veces que en algunos espacios estamos confundiendo a veces hasta el sacrificio con la ausencia de límites. Y creo que en estos momentos la Iglesia hispana tiene que poner esos bordes y esos límites, porque a lo último termina rompiendo familias, termina rompiendo líderes y la salud de la Iglesia hispana, especialmente por los momentos en que estamos viviendo. Nilsa, quiero que me digas cuál es, por ejemplo, tu pasatiempo favorito. Mira, aunque no lo creas, a mí me gusta la cocina, me gusta cocinar. Chef. También me gusta decorar y hasta mi plato favorito es, mira, una sopita de salchichón. Y Robert, no salchichón indubeca, porque eso es para el mangú. Estoy hablando de salchichón puertorriqueño. Para mí eso es algo que me gusta. Pero por otro lado, te voy a decir, también dicen por ahí las buenas lenguas que soy salsera. Eso sí sé. Es una pastora salsera que ha utilizado la salsa para guiar a gente al Señor. Increíble cómo el Señor ha usado tu don en eso. Mira, y como dice, te lo voy a decir, como estamos hablando de teología, como dicen los buenos teólogos de Puerto Rico, del gran combo de Puerto Rico. Eso. Y después que le pongan salsa, para gozar, que le pongan salsa. Nilsa, ¿qué un consejo que le da a los pastores en cuanto al empoderamiento de las mujeres y al empoderamiento de la nueva generación? Primero, escúchenlo antes de evaluar. A veces evaluamos más rápido que escuchar. Confíen antes de controlar. Den espacios reales, no adornados. No solo le den tareas, pero denle también autoridad, de acuerdo, ¿verdad?, a sus habilidades, en lo mismo en la mujer como en la nueva generación, mentoría, para que crezcan y no tengan miedo de que brillen. Si el reino se trata de eso mismo, de multiplicación, aquí no estamos peleando micrófono. Ya. Bien. Nilsa, muchas gracias realmente por contarnos parte de tu historia, contarnos cómo Dios ha ido creando en ti toda una experiencia de servicio, de liderato. Estamos alegres de ver cómo has impactado a otros y estamos también emocionados de ver la próxima etapa en tu vida. Sí, gracias Nilsa, por tu valentía, gracias por tu fe, como tu liderazgo que ha sido de bendición para tantos de nosotros. Y episodios como estos nos ayudan a recordar por qué nosotros seguimos creyendo en una iglesia que es viva, que es resiliente, una iglesia llena de esperanza, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, amigas que nos escuchan, esta ha sido Nilsa Oyola, hasta recientemente directora City to City Miami, y luego nos moveremos y perseguiremos a ver cuál será la próxima etapa. Ya la tendremos quizás en un futuro nuevamente, particularmente promoviendo cuando publique su libro. Pero gracias por estar con nosotros, Nilsa, y gracias a ti que estás escuchando e interactuando con Sin Púlpito ni Maquillaje. Sabes que aquí tenemos conversaciones sobre liderato, fe y misión, sin máscaras, sin tapujos, sin adornos. Sí, y recuerda que nos puedes escuchar todos los episodios que hemos grabado en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube también. Y si este episodio te habló de alguna manera, te animamos a que lo compartas con tu equipo, con tu comunidad de fe, con tus pastores. Si tu pastor no está escuchando este podcast, hay voces que abren camino y esta fue una de ellas. Así que te animamos a que la pases hacia adelante. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero.
La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.